Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de la región de Bogotá, Cota, Chía, Sopo y Zipaquirá. ¿De qué libertad y democracia nos hablan? Colombia, régimen dictatorial. Hoy con la coyuntura venezolana vemos a nuestro estadista de guerra Iván Duque, en conjunto con el autoproclamado presidente Guaidó, dirigir las operaciones cívico-militares desde Cúcuta con el fin de derrumbar el gobierno legítimamente constituido de nuestra hermana República Bolivariana en cabeza de Nicolás Maduro, un burdo ataque directo a la soberanía del país vecino y a la autodeterminación de los pueblos, haciéndole el favor a su amo Trump y mancillando la dignidad colombiana, además de estar con ello violentando tratados internacionales. Ha sido más que evidente las mentiras, los montajes, las alianzas y respaldos a los que han recurrido como el caso de Laurent Sale, y la planificación previa de toda la escena de guerra desde Washington, como lo expresó el ministro de Relaciones Exteriores colombiano, Carlos Holmes Trujillo, en entrevista para el diario El Colombiano de la ciudad de Medellín. Colombia cumple su deber al liderar el cerco diplomático que busca la salida del poder de Nicolás Maduro en Venezuela, el reconocimiento del opositor Juan Guaidó como presidente encargado. El periodista pregunta, ¿estaba planeado este cerco diplomático contra Maduro desde antes de la llegada del presidente Duque? A lo que responde, hace parte de la política que había anunciado el presidente en su condición de candidato y que reiteró ya en su calidad de presidente en ejercicio. Lo que está haciendo ahora es ejecutar la política que se planeó. Para valorar la situación de Venezuela con mayor contexto y amplitud, habría que tener en cuenta por lo menos dos elementos más. En primer lugar, ¿quiénes han sido los causantes del bloqueo comercial y financiero al país? ¿Desde hace cuánto tiempo, y cuáles han sido sus consecuencias? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son los intereses económicos de trasfondo? Estos dos elementos quedan suficientemente resueltos con el informe del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica CELAC titulado Las consecuencias económicas del boicot a Venezuela, del cual resaltamos lo siguiente: ¿cuál es la motivación que empuja el boicot internacional liderado por EU a Venezuela? En primer lugar, tenemos que preguntarnos si la intervención realmente se justifica por razones humanitarias. A nuestro entender, este argumento se desploma cuando observamos que EU ha tenido una política muy hostil y golpista hacia el gobierno venezolano desde el inicio de la gestión de Chávez, cuando no había crisis humanitaria. También se desploma cuando probamos que la crisis humanitaria es la consecuencia directa del estilo de boicot que han impulsado los EU a través del instrumento de guerra económica basada en la hegemonía financiera. Existen muchas razones que explican las pretensiones de EU sobre Venezuela. Muchas de ellas son de índole política y tienen que ver con los desafíos a la hegemonía estadounidense, que están en la matriz del pensamiento chavista, y la apuesta por un mundo multipolar en desafío a la doctrina Monroe, con la participación abierta de actores extrarregionales, como China y Rusia. No menos importantes son las razones económicas. Entre ellas destacan los inéditos desafíos liderados por Venezuela a la hegemonía del dólar y la abundancia de los recursos naturales venezolanos. En economía utilizamos el concepto de la maldición de los recursos, resource curse, que podemos describir como el efecto negativo sobre el desarrollo que genera la abundancia de recursos naturales. Una de las cepas de esta maldición se explica por el hecho de que la disputa por el control del recurso conduce a conflictos políticos que ponen obstáculos al desarrollo. Algunos de esos conflictos son internos, entre facciones que intentan controlar el recurso, otros, en cambio, se apoyan en facciones internas que representan a intereses externos, como es el caso del boicot económico a Venezuela. Entre 2014 y 2017 Venezuela perdió $68.653 millones por pago de deuda externa. Sin embargo, a pesar de que el país no incumplió sus pagos, fue calificado con las peores notas por calificadoras de riesgo como Moody's o Standard & Poor's. El riesgo país, tasa que paga un país por sobre la tasa libre de riesgo, se ubica por encima de los 2.000 puntos desde 2015, con picos de hasta 5.000 e incluso 6.000 recientemente. Los motivos aducidos por estas calificadoras a la hora de evaluar países son opacos y tienden a puntuar bien a aquellos países que favorezcan políticas de libre mercado y castigar lo contrario. Así es como la deuda venezolana, a pesar de seguir pagándose sostenidamente, era calificada como de altas probabilidades de default con una calificación peor a la de países en guerra, como Siria. Esta situación fue profundizada con el bloqueo financiero que impuso Estados Unidos el 24 de agosto de 2017 a partir de la Orden Ejecutiva 13808-20. La misma implicó prohibición de que el gobierno venezolano adquiera nuevas deudas con vencimiento mayor a 30 días.
Prohibición de que PDVSA adquiera nueva deuda mayor a 90 días. Prohibición de nueva obtención de acciones por parte del gobierno de Venezuela. Prohibición del pago de dividendos o distribución de ganancias al gobierno de Venezuela por parte de empresas que operan en EU, lo que afecta especialmente a la refinería Citgo. Entre febrero y mayo de 2018 las sanciones fueron ampliadas con prohibición a los acreedores internacionales de renegociar la deuda emitida con anterioridad a agosto de 2017. Prohibición a cualquier ciudadano o institución financiera estadounidense de hacer transacciones en la criptomoneda Petro. Prohibición total de realizar inversiones en activos venezolanos para ciudadanos estadounidenses y en suelo estadounidense. Este aislamiento y pérdida de divisas por la vía del pago de la deuda se dio en correspondencia con la caída de los precios internacionales, lo cual derivó en una escasez significativa de divisas. Así, Venezuela adoptó una dinámica muy distinta a la de la mayoría de los países de la región que, ante la baja de los precios internacionales, dieron lugar a un acelerado proceso de endeudamiento. Por caso, en el periodo mencionado, países latinoamericanos con un tamaño similar como Argentina, Chile, Colombia y Perú recibieron nuevos ingresos en concepto de deuda externa por 99.624, 23.010, 48.048 y 17.070 millones de dólares, respectivamente, datos FMI. Fueron años en los que las ratios de deuda se incrementaron fuertemente para compensar la caída de los precios internacionales. Por el contrario, Venezuela perdió divisas por esta vía a causa del aislamiento financiero, profundizando el problema externo. En este periodo también se han sucedido episodios menos conocidos, pero que han alterado el funcionamiento normal de la economía venezolana. Desde 2015 se inició un proceso de bloqueo financiero solapado que dificultó y encareció las compras al exterior y diversas operaciones realizadas por el gobierno o instituciones venezolanas. Las consecuencias más notables de este bloqueo fueron la demora o imposibilidad de ingresar al país productos vitales y los gastos extra que implicó la búsqueda de alternativas financieras para realizar los pagos. Insumos vitales como medicamentos, alimentos o recursos imprescindibles para el plan de siembra han sido objeto de estas trabas. Las demoras o trabas al ingreso de productos esenciales se suman al encarecimiento de las operaciones. Los puertos de Venezuela son catalogados como puertos de guerra, lo que implica un pago más elevado por fletes y seguros para importación y exportación. Todo esto en un marco donde el pago a los proveedores tendió a volverse cada vez más complicado, a causa de las limitaciones que impone la banca internacional a la hora de hacer transferencias y la negativa de abrir cuentas del gobierno o instituciones venezolanas en el exterior, corresponsalías bancarias. Al no poder pagar normalmente mediante corresponsalías bancarias, el país se las tuvo que arreglar para hacer pagos de manera alternativa como, por ejemplo, vía fondos de inversión, lo que implicaba gastos extra en concepto de comisiones y multas por retirar el dinero de manera anticipada. Otras veces se pudieron hacer los pagos pero con importantes demoras, por lo que se tuvieron que mantener los fondos sin remuneración mientras se realizaban diligencias para superar las trabas. El sobrecoste financiero también se ha dado por el uso de monedas alternativas al dólar, ya que las transacciones en dólares fueron las más obturadas, lo que implica gastos extra de conversión. Como consecuencia directa del boicot financiero y comercial, los venezolanos perdieron entre una 6 y una 1 PIBs entre 2013 y 2017. Esto representa entre 350.000 y 245.000 millones de dólares acumulados desde 2013, es decir, entre 12.100 y 8.400 dólares per cápita. Las migraciones de venezolanos al resto del mundo representan un problema humanitario que requiere solución y atención. Lamentablemente, el rostro humano del drama migratorio no solo fue provocado en gran medida por las medidas de bloqueo, que se ensañó con las condiciones de vida de la población, sino que, por el momento, parece servir solo de excusa para justificar la injerencia de EU. Las aspiraciones soberanistas de Venezuela, sus políticas de retención en origen de la renta petrolera, sus iniciativas que desafiaban la hegemonía del dólar, su apuesta a la integración regional a través de la UNASUR y por un mundo multipolar, fueron desafíos a la hegemonía de EU que tuvieron consecuencias. Quizás representaron un desafío mayor al que podía permitirse un país con la soberanía económica limitada de Venezuela. En síntesis, hoy nos venden desde todos los medios de comunicación privados tanto nacionales como internacionales la idea de una crisis humanitaria como justificación de la intervención cívico-militar para el derrocamiento del presidente constitucional y legítimo Nicolás Maduro, crisis cuyo culpable principal es el mismo que quiere colonizar a Venezuela en busca de sus valiosos recursos naturales y su interés geopolítico, los EU, con la complicidad de títeres como Duque, Almagro, Piñera, Abdo Benítez y Guaidó,
constituyendo lo que se ha denominado una guerra de quinta generación G5G, donde se verifica el asesinato de la verdad y el intento de su sustitución por una realidad virtual que sirve para adocenar, doblegar pueblos, asesinar ideas, y donde las viejas armas y herramientas ya no son útiles. Pobres artistas del concierto Venezuela ahí del IBE. Colombia, una democracia, Colombia una dictadura, como diría un refrán popular, un burro hablando de orejas. El gobierno de Colombia se presenta ante el mundo como un régimen democrático con la autoridad moral para juzgar a otros estados, mira la paja en el ojo ajeno y no ve la viga en el propio. Si observamos los componentes de una democracia, debemos discriminar sus elementos constituyentes, dentro de los cuales resaltamos dos: los derechos, y las instituciones y los mecanismos de pesos y contrapesos en la estructura del Estado. Los derechos se denomina un Estado democrático cuando éste asegura para todos sus habitantes el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, dando sustento con ello a la ciudadanía, de forma que el cumplimiento de los diferentes derechos, la ciudadanía y la democracia van de la mano y conforman un espectro desde la mera formalidad, ciudadanía y democracia solo de formas o apariencias, falsa, hasta la ciudadanía y democracia sustancial, verdadera democracia, a la cual solo se llega con el cumplimiento de los diferentes derechos. Los estados liberales clásicos son solo democracias de formas o apariencias, no de contenido, falsas democracias, pues su funcionalidad es a favor del poder, de la élite económica dominante y en contra de la población en condición económica menor. En este caso el disfrute de los derechos depende de la situación económica del habitante, lo que determina una sociedad de clases jerarquizada, no democrática, como la colombiana. Si desmenuzamos derecho por derecho en Colombia encontramos derechos civiles, libertad de pensamiento, creencia, culto y opinión. Si miramos nuestra historia republicana encontramos cómo se ha impedido la libertad de pensamiento, culto y opinión, por un lado, teniendo la adscripción a la creencia católica como uno de los causantes principales de múltiples guerras civiles en nuestro territorio. Ejemplos clásicos de ellos son la Guerra de los 1000 días y posterior al Bogotazo, donde desde el púlpito se invocaba que matar liberales no era pecado. Por el otro, la ideología política liberal y la de izquierda, en particular, ha sido cargada de valoración negativa, incluso llegando al extremo de ser considerado delito con el decreto 434 de 1956, el cual en su artículo primero reza: quien tome parte en actividades políticas de índole comunista, incurrirá en presidio de 1 a 5 años o en relegación a colonia agrícola penal por igual término, en interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas por 10 años, en incapacidad para actuar como dirigente sindical por el mismo tiempo. Y quedará impedido absolutamente para pertenecer en el futuro a las Fuerzas Armadas. Si se tratare de un miembro de ellas, la sanción se aumentará al doble y se impondrá, además, la degradación pública. Parágrafo. La persona a quien se aplique una de estas sanciones no tendrá derecho a ninguna de las rebajas de pena concedidas en disposiciones anteriores, y si fuere extranjero, será expulsado del territorio nacional, una vez cumplida la condena. Además, posterior a la promulgación de la nueva Carta Constitucional de 1991 que declara a nuestro país laico, pluricultural y pluriétnico, se establece con la Ley General de Educación de 1995 la religión como asignatura obligatoria. En la actualidad, después de la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, llevamos más de 500 líderes sociales asesinados, 97 casos en 2016, 159 en 2017, 226 en 2018 y 120 en los primeros 100 días del gobierno Duque, buena parte de ellos pertenecientes a organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes. Hoy con el gobierno de Duque, se ventilan proyectos con origen en su partido, el Centro Democrático CD, catalogados como censura a la prensa libre del sector público. El sector privado lo tienen dominado y funciona acorde a sus intereses, y a la libertad de cátedra en el país, donde han atacado directamente a la Federación Colombiana de Educadores FECODE. Derechos políticos y de asociación. Fue tradición en Colombia matar a liberales utilizando grupos como los Pájaros y la Policía Chulavita, grupos irregulares paraestatales defensores de la doctrina y el Partido Conservador. También ha sido frecuente el asesinato de trabajadores agremiados en sindicatos. Sobresale en nuestra historia la masacre de las bananeras en 1928 y el de múltiples sindicalistas, motivo por el cual nuestro país se ha hecho merecedor del deshonroso título del país más peligroso para ser sindicalista. Además, el Estado colombiano tiene sobre sus espaldas el genocidio de todo un partido político, la Unión Patriótica. En estudio del Centro Nacional de Memoria Histórica se explicita que, de acuerdo con cifras del Observatorio de Memoria y Conflicto del CNMH,
el ejercicio de la violencia sistemática y generalizada contra el partido entre años 1984 y el 2002 dejó por lo menos 4.153 víctimas asesinadas o desaparecidas, sin contar con el registro de las víctimas de otros tipos de violencia no letal. Los crímenes, cometidos por grupos paramilitares en connivencia con agentes del Estado, fueron consumados mediante una violencia de alta frecuencia y bajo perfil, violencia visible para exterminar a los líderes y masacres de alto impacto para aleccionar a las comunidades. De esta forma, el señalamiento, la estigmatización, el declarar delito político las ideologías de izquierda e incluso utilizando frecuentemente el crimen con motivaciones políticas e ideológicas, por actores estatales y paraestatales paramilitares, ha sido una constante de nuestra historia. Derechos económicos, sociales y culturales DESC. En la medida en que, en nuestra historia, el Estado colombiano nunca ha cumplido con los DESC, al tener al inicio una visión caritativa y asistencialista sobre los mismos durante los siglos XIX y XX, y posteriormente, después de 1990 una visión de los mismos como mercado, con la aplicación de modelo neoliberal, podemos expresar claramente que, en cuanto a los derechos económicos y sociales, los colombianos no hemos tenido el carácter sustancial de la democracia, la premisa estipulada en la Constitución de 1991 del Estado Social de Derecho no se ha realizado. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, somos el país más inequitativo de la región por la alta concentración de ingresos. Ni qué decir de los derechos culturales, de género, mujeres y grupos LGTBI y medioambientales, en un país en donde lo que prima son los intereses de los poderosos y los grandes grupos económicos nacionales e internacionales, sin importar los derechos a la diferencia, al respeto, reconocimiento y a la posesión de tierras de grupos de campesinos, indígenas y afrodescendientes. Las instituciones y los mecanismos de pesos y contrapesos en la estructura del Estado. Dentro de la estructura básica del Estado para considerarse democrático se encuentra la división de poderes y los mecanismos de pesos y contrapesos. Si observamos con detenimiento la estructura del nuestro, las tres ramas del poder, ejecutivo, legislativo y judicial, con 8 años de uribato, 8 de santismo, y ahora nuevamente con Uribe, tenemos solo una división formal de poderes. Es bien sabido cómo el Ejecutivo tiene mayorías en el Legislativo y en el Judicial a la cabeza del Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez, uno de sus férreos militantes, quien sin importar sus impedimentos morales por casos tan graves como el de Odebrecht y el del llamado Cartel de la Toga, continúa ejerciendo sus funciones a favor del uribato, bajo la premisa de tú me cuidas, yo te cuido. Ejemplo claro de ello, es su eterna oposición a la Jurisdicción Especial para la Paz JEP, corazón del acuerdo de paz, y sus contubernios y favores mutuos con ese grupo político. Instituciones de control, pesos y contrapesos. Consejo Nacional Electoral, organismo que debería ser autónomo e independiente de las tres ramas del poder, quien tiene a su cargo la inspección y vigilancia de la organización electoral con sus escrutinios y, además, controla las licencias de los partidos políticos en el país, entre otras funciones, institución que en su conformación, la mayoría de sus miembros son afines al gobierno, haciendo un ejercicio de sus funciones parcializado a favor del poder ejecutivo y en contra de los partidos de oposición, y sino que lo diga Petro y su movimiento La Colombia Humana, que se han visto afectados con sus decisiones tendenciosas. Comisión de Acusaciones de la Cámara, institución que constitucionalmente tiene la competencia para juzgar al presidente de la República y al fiscal general de la Nación, realísticamente denominada Comisión de Absoluciones de la Cámara, un apéndice del Poder Ejecutivo, en esta era de uribato, institución abiertamente protectora de las conductas irregulares, por decirlo menos, de su jefe y simpatizantes. Contraloría y Procuraduría, instituciones por su origen abiertamente gobiernistas, a favor del Ejecutivo y el partido en el poder. Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia son las dos Cortes Supremas que en alguna medida, no en toda y en tiempos pasados más que ahora, han escapado al poder del uribato, pero que han estado en constante ataque y deseo de colonización y dominio por este grupo. De esta forma el sistema institucional de pesos y contrapesos en nuestro país hace agua, dejando mucho que desear, pues las diferentes ramas del poder y las instituciones supuestamente encargadas del control y la balanza institucional para el funcionamiento de un supuesto régimen democrático están claramente alineadas con el poder ejecutivo y en este caso con el poder del uribato en ejercicio. Este control institucional, la falla en los mecanismos de pesos y contrapesos, y la carencia de derechos por parte de la población, nos separan de un régimen democrático, haciéndonos, por el contrario, más cercanos a un régimen autoritario de corte dictatorial al ser un solo grupo político, el uribato, y una persona, la que concentra el poder y dirige los designios del Estado, así sea detrás de bambalinas.
Como muestra de ese régimen autoritario y dictatorial tenemos la calidad de los nombramientos burocráticos del subpresidente Duque, el ejercicio de la bancada del Uribato en el Congreso, el incumplimiento de los protocolos y tratados internacionales firmados por el Estado colombiano como son los casos del acercamiento para un proceso de paz con ELN y el caso de Venezuela, la disputa con la Corte Constitucional por la JEP, al atacar su ley estatutaria, la intención directa de atacar la verdad. Reescribiendo la historia de Colombia de forma revisionista, falseándola a favor de sus intereses, de allí la importancia de la negación del conflicto armado interno, y por ello, el nombramiento de un negacionista Rubén Darío Acevedo como director del Centro Nacional de Memoria Histórica CNMH, el insistir en la amenaza terrorista, en el estado de opinión y en el control de todos los medios de información más media, educación y religión que le permitan la manipulación de conciencias y de opinión a su favor. Y entonces, ¿de cuál libertad y democracia nos hablan? Comparte este video, regálanos un like y coméntalo, tus opiniones sobre esta noticia, son bienvenidas e importantes para todos. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video, en ellos podrás encontrar algunas interesantes ofertas y conocer de nuestros auspiciadores.